¿Cuál es la metodología de Federico Palermo? Y la primera metodología que creé recibe el nombre de Innovative Tennis Football System. Es importante porque habla mucho de tren inferior conectando con el tren superior. Cómo es el comportamiento de los hombros, de los brazos, de la cintura escapular, de la zona media, la zona pélvica, la angulación de la cabeza. O sea, todos los segmentos corporales tienen que estar alineados y tienen que llegar a cumplir en forma correcta el funcionamiento exacto de la cadena cinética para poder lograr ese famoso concepto de a menor costo, mayor beneficio. Así que esa fue la primera metodología y luego, hace unos 3 años, he creado la segunda, que se llama Hybrid Tennis System, un sistema híbrido de tenis en el cual los jugadores ya se desarrollan más en ellos lo que es la parte del tren superior. Hay mucha coordinación, hay mucha destreza, movilidad, estabilidad dinámica, eh, cumplimiento de la cadena cinética, como te dije, como te decía recién, estimulación de la propiocepción kinésica unipodal de apoyos, balance específico. Bueno, todo lo que conlleva a lograr ese ahorro de energía tan importante y que se necesita tanto para el tenis de hoy, que es cada vez más rápido. Entonces debemos tener todas las herramientas para poder compensar esa velocidad con la cual la pelota viene, ¿no? Y cómo corren las pelotas, porque las raquetas son cada vez más potentes, las cuerdas más potentes, las canchas son cada vez más rápidas, los rivales están cada vez más y mejores preparados. Entonces, la forma de compensar todo esto es a través de estas metodologías que se basan, como te dije recién, en el ahorro de energía, en la posibilidad de economizar esfuerzo y en potenciar los golpes a través del concepto menor costo, mayor beneficio, que es un concepto básico de la biomecánica aplicada al tenis. ¿Quién debe trabajar el footwork? ¿Debe trabajarlo el preparador físico o el entrenador de tenis? Es una pregunta interesante porque hay muchos que piensan que la preparación física se basa solamente en hacerlos saltar al jugador o en hacerlos correr, trotar, hacer pasadas, interval training, hacer trabajos de pliometría, velocidad de reacción, de aceleración. Y es verdad, esto es importante, pero si no se le enseña a moverse dentro de la cancha del jugador va a estar incompleto. De hecho, una de las frases más conocidas de Roger Federer fue When I move well, I play well. Cuando yo me muevo bien, juego bien. Fíjate que no dice cuando yo me muevo rápido, juego bien. Dice cuando yo me muevo bien, juego bien. O sea, no hablamos de velocidad, sino hablamos de movilidad, de desplazamiento, de técnica de piernas. Y esto debe aplicarse, interpretarse, internalizarse, asimilarse, incorporarse, mecanizarse y por último, automatizarse primero sin la presencia de la pelota. Porque cuando aparece la pelota en juego, el jugador lo que le pasa es lo más normal del mundo, es que se va a enamorar de la pelota, se va a mimetizar con la pelota y se va a olvidar de lo que tiene que hacer de la cintura hacia abajo. Entonces, es importante que el preparador físico, y no diría la palabra ya preparador físico, sino un entrenador de alto rendimiento especializado en el footwork, en el fútbol específico y en la biomecánica aplicada, eh, se sumerja en el mundo de lo que es el tenis, de que vivencie, de que se meta en la cancha, juegue, aprenda a jugar tenis. Yo tuve la suerte de haber sido jugador de tenis desde muy pequeño, estuve número 1 de Argentina, después he tenido que dejar por cuestiones personales, un accidente de tránsito que me hizo dejar, eh, pero es muy importante vivenciarlo. Entonces, de esa forma se comprende y la empatía que se genera facilita mucho al entrenador físico, en este caso, biomecánico, de footwork, a crear, a diseñar ejercicios que puedan hacer que los jugadores vayan aprendiendo las secuencias motoras, desde lo más simple hacia lo más complejo, desde lo más fácil hacia lo más difícil, desde lo más lento hacia lo más rápido y desde lo más general hacia lo más específico. Es esta la manera a través de la cual debemos transitar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Yo considero que el tenis es un proceso integral interdisciplinario, en el cual debe haber una transversalidad entre todas las áreas que confluyan y que interactúen permanentemente y estén en constante conexión para poder lograr esa comunicación constante y tan importante que debe haber entre el entrenador biomecánico, físico, como se quiera llamar, físico técnico,
con el coach propiamente dicho, y trabajar mucho dentro de la cancha. El preparador físico debe animarse más a trabajar dentro de la cancha con el jugador. Entonces, la preparación física está llamada de esa manera incompletamente, o sea, es incompleto ese concepto. Le faltaría la parte del footwork y la parte de la biomecánica, que eso va a la pregunta que me hacías vos, que eso primero debe ser incorporado y de a poquito asimilado, mecanizado y por último automatizado en los entrenamientos físico-técnicos sin la presencia de la pelota. Después se le agrega la medicine ball, después se le puede agregar la medicine ball y después también dentro de los entrenamientos físicos y biomecánicos y de fútbol, se le puede agregar la pelota y se le debe agregar la pelota de tenis como transferencia de la aplicación de la fuerza ganada a través de la medicine ball. Por eso es tan importante esto y por eso es tan importante la comunicación con el entrenador, porque el entrenador no debe entender esto como que nosotros queremos invadir el campo del coach. Es colaborar con el coach para que trabajando en conjunto el jugador pueda aplicar con la pelota o en presencia de la pelota, con la pelota en juego, todo lo que se lo está incorporando, mecanizando en los trabajos de fútbol y de biomecánica aplicada. Moverse bien y moverse rápido. ¿Cuál es la gran diferencia entre estos dos conceptos? Yo, por ejemplo, puedo estar haciendo lateral, por ejemplo, una cosa básica, puedo estar haciendo desplazamientos laterales muy cortitos y a una gran velocidad, y puedo tardar en llegar desde la mitad de la cancha hasta el fleje de single 2 segundos. Mientras que si yo hago lo mismo a través de un crossover, un apoyo y un desplazamiento lateral amplio, con una gran amplitud articular en el rango del movimiento, puedo tardar 1 segundo, 1 segundo y medio. Y medio segundo en el tenis es un año. Entonces es mucho más importante, mucho más eficiente moverse bien antes que moverse rápido. Además, con moverse bien logramos un montón de beneficios, un montón de ventajas. Por ejemplo, generar espacios. Por ejemplo, alinearse con el punto de contacto, o sea, colocarse detrás de la línea de la pelota proveniente para poder mejorar a su vez la transferencia sobre la pelota, imprimiendo toda la masa corporal, reduciendo trabajo al brazo y disminuyendo de esta forma la posibilidad de contraer cualquier tipo de lesión. ¿Por qué? Porque estamos ahorrando esfuerzo y economizando energía a través de la masa corporal impresa sobre el impacto mismo. Entonces estamos restando trabajo al brazo y a las articulaciones. Estamos restando trabajo al hombro, al codo, a la muñeca. Entonces un jugador que cumple correctamente con el funcionamiento correcto de la cadena cinética está logrando una gran economía de esfuerzo que le va a ayudar a reducir el riesgo a contraer lesión de una manera muy significativa. Por eso es tan importante moverse bien antes de moverse rápido. Cuando hablo de moverme bien, hablo de movernos bien no solamente en el tren inferior, sino también en el tren superior. También el comportamiento de lo que pasa con el uniturn, con el take back, con el lag de muñeca, con la extensión del brazo, con la terminación del swing, tanto en la derecha como en el revés, cómo es el lag de muñeca o el lock en el caso de la volea de revés. Bueno, el slice, cuando trago la muñeca acá atrás. O sea, hay que tener también y entender muchos conceptos técnicos y biomecánicos. Yo pues también soy profesor de tenis, además de ser entrenador físico y de haber hecho un máster en biomecánica aplicada al tenis y haber pasado por la experiencia de trabajar con un número 3 del mundo, en Guillermo Coria, en el año más brillante y exitoso de toda su carrera, que fue en el año 2004. Estuve en Roland Garros, en esa final contra Gaudio, conocida. Después también he ido a Wimbledon, he estado cuando Guille ganó también el Master 1000 de Monte Carlo en el año 2004, que después empezó la etapa de Nadal, ¿no? Has mencionado antes el impacto de la bola. ¿Cuáles son las claves para un impacto perfecto? La clave con el punto de contacto tiene que ver primero con estar bien acomodado con la pelota. Para poder acomodarme yo bien a una pelota debo tener gran anticipación, gran lectura y poder entender hacia dónde va a ir la pelota del rival. O sea, no en el momento de que cuando la pelota pasa la red ni cuando la pelota está picando, sino en el momento de que estoy pegando yo. De acuerdo a mi golpe, eso pasa en el nivel ya competitivo elite, que de acuerdo al impacto mío, propiamente dicho, sé cómo va a volver la pelota del rival. Entonces es una gran anticipación, muy importante. Luego la velocidad de reacción visual para entender o para leer la parábola de la pelota saliente de la raqueta del rival. Luego lo que es
la reacción para poder saber de qué manera realizar el split, de qué manera ejecutar el split. Hay diferentes formas de split. Si la pelota está muy lejos de mi cuerpo, la forma de realizar el split más recomendada es a través de un pivot. O sea, caer y hacer un pivot y tener mucha fuerza reactiva para poder ir a buscar la pelota. Si la pelota viene más cerca de mi cuerpo y la tengo más en zona de confort, lo ideal es hacer un gravity step. Entonces ahí empiezan a entrar todos los aspectos de la mecánica, de la eficiencia de los movimientos, de cómo hacer para lograr un gran punto de impacto. Entonces el impacto depende de un montón de cosas, no depende solamente del brazo, depende del cumplimiento de la cadena cinética, que es la capacidad de saber absorber la fuerza proveniente de la superficie y transformarla en energía elástica a través de la flexoextensión de los miembros inferiores, y ahí que se pueda propagar esta energía elástica hasta la zona media, que son donde están los músculos profundos de la pelvis y estabilizadores de la cadera, que son los músculos del core, y luego, vértebra por vértebra, ir conduciéndose hasta la cintura escapular, escapulohumeral, hombro, codo, muñeca, y termina en la punta de la raqueta, con el agregado de la utilización del brazo menos hábil del tenis, cuya función se basa en compensar los posibles desequilibrios del medio externo. Por eso es importante el brazo menos hábil en el tenis. Esto también lo quiero aclarar. Una parte muy importante para todos y cada uno de los golpes, que me va a ayudar a poder compensar, que me va a poder ayudar a dar mayor control. Quizá en el tenis, en la derecha menor rotación, porque logro, cuando el brazo menos hábil lo coloco acá arriba, tengo menos velocidad, pero sí mayor control y mayor compensación, mayor equilibrio de los dos hemisferios corporales. Entonces hay que ver los pros y los contras. En el tenis más importante la ubicación, la profundidad, la precisión, que la velocidad, porque es un deporte de porcentajes. Y acá lo que se busca es hacer errar al rival, y no se busca winners, no se gana con winners al tenis. Al tenis se gana logrando que el rival se equivoque. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Construyendo el punto, con paciencia, con consistencia. Y eso cómo se consigue: con precisión, con profundidad, pero no con velocidad. ¿Hay una forma correcta de poner la mano no dominante en la derecha? Palma hacia abajo, palma hacia el lado, palma hacia arriba. Y hay diferentes maneras, hay diferentes estilos, ¿no? Cuando la raqueta va parada, así vertical, prácticamente con la muñeca un poco bloqueada, que yo no recomiendo tensionar tanto acá la muñeca, sino colocarla un poco en diagonal, pero bueno, cuando la raqueta va así, la mano puede estar así o puede estar incluso tocando, ¿vale?, en el momento de uniturn, o hago tomando la raqueta, como hace Alcaraz, como hace Djokovic. Cuando la raqueta está de esta manera, esta mano puede estar de esta forma, porque tengo más recorrido para poder hacer el movimiento. La trayectoria del movimiento me va a dar una palanca que me va a generar mayor potencia. Entonces, bueno, cuando está la mano acá, típico de Holger Rune hace esto. Tampoco lo recomiendo demasiado porque está muy tenso los brazos. Entonces, cuando hago esto, es importante traccionar, abrir y sacar. Vale. Traccionar, abrir y sacar. También se habla de tomar la raqueta arriba. Es una opción, o si no también acá tener sin tomar la raqueta, pero siempre el brazo menos hábil tiene que estar acá, nunca acá abajo. Vale. Porque como decía, si lo dejo abajo, logro más velocidad, pero pierdo control. La estrategia, la táctica empiezan a trabajarse en un tenista a partir de los 12, 13 años, desde las bases, mucho antes de estas edades, es cuando hay que hacerle entender a los chicos, cuando tienen 8, 7, 9, que es en la etapa de la cocina, cuando se crean todos los hábitos, cuando se crean todos los mecanismos. Hay que hacerle entender de cada uno de estas secuencias motrices. Cómo va el brazo izquierdo, cómo es el uniturn, si la raqueta, el take back va hasta acá o se lleva muy para atrás. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Para qué sirve? Entonces, de esa manera, el jugador va a poder comprender y va a entender y le va a quedar mucho más cada concepto. El tema de la extensión del brazo, mucha gente piensa que, bueno, yo no lo veo tan bien que esté tan tenso, tan extendido. Federer lo extiende, sí, porque tenía una técnica que bajaba y hace este movimiento. No está mal, por supuesto. No lo recomiendo para los niños, para los chicos. Sino para los chicos, recomiendo un poco más relajar. Que el brazo esté casi todo extendido, para que también tengan un poquito de posibilidad de empujar y que la pelota se encuentre y que se mantenga y que esté un poquito más de tiempo en las cuerdas.
Ahí Djokovic, por ejemplo, hace eso, no extiende del todo, aunque a mí mi favorito es Federer, además por su forma de moverse, que es intachable y nunca va a haber un jugador que se mueva como se mueve él. Ojalá que sí, creándolo, pues lo de él creo que es bastante natural, pero se puede crear. Es importante la relación que tienen ambos aspectos, ¿no? El moverse bien con el impacto perfecto. Para automatizar un movimiento, ¿cuántas veces hay que ejecutar correctamente? Ese es un tema que también depende, por supuesto, de las habilidades o del nivel de habilidades motoras que tiene cada jugador y cada niño, ¿no? Pero se ha estudiado que entre 5.000 y 15.000 veces. El jugador debe repetir un gesto en forma correcta, remarco esto, en forma correcta, contabilizar solamente las que están bien hechas, entre 5.000 y 15.000 veces un ejercicio, un movimiento, una secuencia motora. Obviamente, por supuesto, los que tienen mayor facilidad van a estar más cerca de las 5.000 repeticiones para poder mecanizarlo, y los que tienen menos facilidad van a estar más cerca de las 10.000 o de las 15.000. Pero es importante, por eso en las entradas en calor también es bueno para aprovechar a que los chicos no solamente se enfoquen en movimientos que tienen que ver con técnicas de carrera o con trabajos generales, sino también con desplazamientos y con impactos a la pelota, incluso con impactos a la pelota. Yo con Adrián, siempre cuando hacemos las entradas en calor, hacemos primero la parte general y después pasamos a la parte de moverse a través de Gravity Step, a través de los pasos de aproximación, de colocar la pierna al frente, en neutral stand, semi-open stand, que la posición semi-open stance es la principal cuando el jugador impacta de fondo de cancha, porque tiene un momentum angular. Bueno, por eso repetirlo en las entradas en calor le hacen al jugador ganar cantidad de repeticiones y eso va a mejorar, que si lo sumamos día a día, vamos a llegar más rápido a esas 5.000, 10.000 que necesitamos para que el jugador pueda mecanizar correctamente un movimiento. Para un jugador de competición que entrena 2 veces al día, ¿cómo tiene que ser el calentamiento y el estiramiento perfecto? El preparador físico debería darle una tarea con trabajos aeróbicos para que el jugador lo haga solo, porque siempre la base aeróbica es fundamental. Si yo puedo moverme muy bien en la cancha, puedo tener muy lindos golpes, todo, pero si no tengo la base aeróbica y me ahogo después de un punto largo, no me va a servir mucho ser y tener tantas habilidades motoras. Empezar con movimientos que hagan entrar en calor las diferentes porciones musculares, a través de talones a los glúteos, skipping, rodillas arriba, ir variando las secuencias motoras para que en esos trabajos también haya coordinación en las entradas en calor, además de técnica de carrera, porque el jugador está entrando calor, está aprendiendo a correr y está ganando coordinación. Tenemos que lograr siempre que en la menor unidad de tiempo el jugador pueda aprender la mayor cantidad de cosas. Por supuesto, no mezclar. De paso a la etapa principal de un entrenamiento, nunca variar el tópico, o sea, trabajar un solo tópico. Y dentro de lo que es ese tópico, si queremos hacer 5 estaciones, bueno, hacer estaciones, pero que todas tengan que ver con un mismo tópico. Porque si en una estación le trabajamos neutral stance, en la otra el open stance, y en la otra el semi-open stance, en la otra el approach, y en la otra el saque, el jugador va a estar terminando con una ensalada en la cabeza que no va a entender nada y no le va a haber quedado nada de lo que se le quiere enseñar. Pero sí en la entrada en calor, la parte general, se le puede hacer al niño incorporar esas 3 cosas. Aprender a correr con ejercicios de técnica de carrera, entrar en calor las diferentes facetas musculares a involucrar en la tarea, y también todo lo que tiene que ver con la coordinación inter e intramuscular. Vale. Después de eso están los ejercicios para aflojar toda la zona media, que son el famoso paso carioca, cruzar por delante y por atrás. Después está cruzar solamente por atrás. Los ejercicios de rotación interna y de rotación externa de cadera, para empezar a entrar en calor toda la zona media. Después los trabajos de balanceos hacia atrás, para trabajar los aductores, los lumbares. Y después también tiene que ver con la progresión en la intensidad, o sea, empezar con trabajos que sean más tranquilos, más lentos en la velocidad de ejecución y ir avanzando, y una vez que el jugador ya hizo, por ejemplo, la última parte de la faceta de las entradas en calor de las diferentes sesiones del músculo, pase a hacer alargues, corriendo por arriba de platitos, de tortuguitas, o de dots, de círculos de goma, para que el jugador entienda y empiece a comprender
como es el tema de levantar los pies para correr, los talones atrás, y que se entra, que no se entra con el talón, sino con la parte del metatarso, a medida que va incrementándose la intensidad de la velocidad de ejecución en la carrera. El trote sí, es una velocidad de ejecución muy lenta, entonces ahí es talón, planta, punta, pero cuando empiezo a subir la velocidad, ya se empieza a ir avanzando la zona de apoyo del pie. Eso es importante que el jugador lo entienda. Y luego de eso, ya si es un jugador de competición y tiene incorporado los movimientos que se van trabajando en las partes principales de lo que es el gravity step, de lo que son los pasos de aproximación, de lo que son las posiciones ideales de impacto, ya dentro de la entrada en calor, como decíamos recién, hacer que ejecute movimientos que tengan que ver con la movilidad de la cancha, movilidad dentro de la cancha, en la zona de control, a través de gravity step, 2-3 pasos, colocarse, impactar, primero sin la pelota, de un lado y del otro, y después con el lanzamiento de la pelota. Vi el otro día una entrevista de Guillermo Coria en la que hablaba de su hermano, que es un actual jugador, Federico Coria, jugadorazo. Mencionaba que el nombre de Federico era por ti, por Federico Palermo. Sí. Es algo que me sorprendió mucho. Ya que te tengo aquí, me gustaría que me contases de dónde sale esto y qué sensación tuviste. El papá de Guille y de Fede le colocaba nombres a sus hijos de acuerdo a los tenistas que él admiraba o que él le gustaba mucho cómo jugaban. A Guillermo Coria le puso Guillermo por Guillermo Vilas. Vale. Y Cacho Coria, el papá de Guillermo y de Fede, le gustaba mucho cómo jugaba yo, le encantaba. Yo estaba uno de Argentina en esa época y me miraba jugar, venía, le preguntaba a mi mamá, y esto, y Federico, ¿dónde entrena? Y bueno, le encantaba cómo jugaba yo al tenis. Entonces fue fue así la anécdota. Bueno. Le preguntó, ¿le puedo poner Federico a mi hijo? Fue un lindo gesto de Cacho, el papá de Fede. Y es un honor también poder llevar el nombre de Fede, porque es un chico que quiero mucho, que antes de empezar a trabajar con Guillermo, lo entrené. Yo trabajé en la academia de Guillermo. Trabajé en la academia de Guillermo antes de comenzar a trabajar con él. Y ahí en el grupo de la academia, bueno, llevaba el nombre de él, pero la manejaba el padre, la manejaba Cacho, porque Guille estaba en los torneos. Entonces yo trabajé ahí, di una pretemporada, todo el grupo de niños, y en ese grupo de niños estaba Fede. Bueno. Estaba Fede, que tiene como es la vida. Y bueno, ahí trabajé durante unos meses, y después de eso vino Cacho y me dice, bueno, Fede, prepárate que mañana te haces la valija, te vas a Buenos Aires, que empezás a trabajar con Guillermo. Porque los chicos estaban, o sea, se había logrado, por el trabajo que se había logrado hacer y por los resultados que estaba viendo con los chicos de la pretemporada, que me dice, Fede, los chicos vuelan en la cancha. Tan espectacular, el trabajo que estaba haciendo es increíble, así que bueno, te vas a trabajar con Guillermo, y bueno, así fue que empecé a trabajar con Guille, 2 semanas antes del torneo de Buenos Aires, que se juega en el Lawn Tennis, el ATP 250, y ahí me acuerdo que ganó ese torneo. Empezamos muy bien, con el pie derecho con Guille, después hicimos Dubái, Marsella, India Wells, que perdió en el cuarto de final con Agassi, Miami, que perdió en la final con Andy Roddick, Monte Carlo, que lo gana, Hamburgo, que pierde la final con Federer, ganándole el primer set a Federer, Roland Garros, que pierde la final ahí con Gaudio, después un torneo en Hertogenbosch de césped, que nunca nos íbamos a imaginar que Guille podía ganar o irle bien o llegar a una instancia importante en césped. Llegó a la final de ese torneo de césped. O sea, nunca nos imaginamos. Tal es así que no teníamos tiempo después para ir a Wimbledon, porque no lo teníamos ni siquiera previsto que iba a pasar. Entonces hablamos con la gente del ATP y le dijimos, ¿cómo hacemos? No hay tiempo para llegar a Londres. No, dejá, nosotros te lo resolvemos. Bueno, al final, avión particular, un avión privado, un jet privado, nos fuimos con el que ganó el torneo, que fue Michel Llodrá, que le ganó a Guillermo. Guillermo, bueno, y el equipo de Llodrá, y estábamos, el equipo de Guille, estábamos todos, 7 personas en el avión, 40 minutos estábamos ya en Londres, ahí, espectacular. Pues aquí mandamos abrazo a Fede y a Guille, fans de la mojarra siempre. Para terminar, Fede, me gustaría que me resumas en una frase, aunque sea complicado, ¿qué significa el tenis para ti? Y el tenis es como la vida, ¿no? El tenis es como la vida. Yo soy un apasionado de esto.
Yo al punto de que a veces voy caminando por la calle y voy haciendo gestos de sombra y ejercicio que se me ocurren. A veces me levanto a las 2 de la mañana de la cama, que se me ocurrió un ejercicio, y me voy a la cocina, que están las baldosas que son parecidas a las escaleras de coordinación que tengo, y me pongo, se me ocurrió un ejercicio, entonces me pongo a hacer el ejercicio y me salen nuevos. Le debo mucho al tenis. La verdad que agradezco mucho a mis padres por haberme llevado a jugar al tenis y a todos los modelos que tuve, a todos los que vi jugar, a todas las personas que me ayudaron, que estuvieron conmigo siempre a mi lado, que me dieron ese empujón hacia arriba. Para mí el tenis siempre va a seguir conmigo hasta el día que me muera y bueno, soy un agradecido, la verdad que sí. Muy bueno. Muchísimas gracias, Fede. Muchas gracias a vos.